Título Kerem y Ande, secreto familiar destruyó su amor. Bursin en la tormenta. Análisis profundo y revelaciones inéditas. ****. Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de series turcas. Me alegra muchísimo tenerlos aquí, listos para descubrir los secretos, los dramas y los amores prohibidos que tanto nos enganchan de las producciones otomanas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por la mente de muchos fanáticos, las relaciones que, a pesar de la química innegable, terminan en medio de la polémica y a veces incluso con secretos familiares de por medio. Vamos a analizar algunas series y también, inevitablemente, hablar de una de las parejas más queridas y luego más controversiales del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué pasó, realmente? ¿Fue solo el desgaste natural de una relación? ¿O había algo más oscuro y oculto detrás de las sonrisas? Y no solo eso, veremos cómo secretos familiares, rivalidades y presiones mediáticas pueden impactar no solo la ficción, sino también la vida real de los actores. Profundizaremos en el entramado de rumores, las supuestas intervenciones familiares y las consecuencias de la fama en la vida personal de estas estrellas. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, a que dejen sus comentarios y opiniones. Su participación es fundamental. Nos interesa mucho conocer sus puntos de vista sobre este caso y sobre el poder de las dinámicas familiares en las relaciones de pareja. Empecemos este viaje de dramas, secretos y amores truncados con una serie que, si bien no involucra directamente a Kerem y Hande, sí explora las complejas dinámicas familiares y las mentiras que pueden destruir incluso las relaciones más prometedoras. Erkay, amor y venganza. Esta serie nos servirá como un espejo para entender cómo las heridas del pasado y los secretos enterrados pueden envenenar el presente y el futuro de una relación. Erkay es un drama romántico que nos sumerge en la historia de Reyyan, interpretada por Ebru Şahin, una joven que vive en una burbuja de amor y protección dentro de su familia, los Anadolu, una de las familias más influyentes de Mardin. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Miran, interpretado por Aknan Zu, un hombre misterioso y aparentemente encantador que llega a la ciudad buscando venganza. Miran se casa con Reyyan, pero la abandona al día siguiente, revelando que su matrimonio era parte de un plan para vengar la muerte de sus padres, supuestamente asesinados por el abuelo de Reyyan. Lo que Miran no sabe es que la verdad detrás de la muerte de sus padres es mucho más compleja de lo que imagina, y que Reyyan no tiene nada que ver con la venganza que busca. Lo que hace a Erkay relevante para nuestro tema es la intrincada red de secretos familiares y mentiras que se desentrañan a lo largo de la serie. Descubrimos que el abuelo de Reyyan, Azize, es un personaje manipulador y despiadado que ha ocultado la verdad durante años, utilizando el dolor y el sufrimiento de otros para lograr sus propios fines. La serie explora cómo las generaciones pasadas pueden influir en el presente y cómo los secretos familiares pueden destruir el amor y la felicidad. Es una poderosa representación de cómo el pasado puede ser una cadena que ata a las generaciones presentes, impidiendo la felicidad y la construcción de relaciones sanas. Uno de los datos más interesantes de Erkay es que fue filmada en Mardin, una ciudad histórica en el sureste de Turquía, lo que le da a la serie un ambiente auténtico y visualmente impresionante. Además, la serie aborda temas como el honor, la tradición y el papel de la mujer en la sociedad turca, lo que la convierte en una producción que va más allá del simple romance. Se trata de una mirada a la complejidad de la cultura turca, donde las tradiciones y las expectativas sociales pueden ejercer una gran presión sobre las relaciones. Ahora pasemos a una serie que, si bien es más ligera en tono, también explora las dinámicas familiares y los secretos que pueden afectar las relaciones. Erkencikus. Veremos cómo incluso en una comedia romántica, las expectativas familiares y los secretos pueden generar conflictos y poner a prueba el amor de los protagonistas. Erkencikus es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora y algo torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Kan, interpretado por Can Yaman, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. La química entre Sanem y Kan es innegable desde el principio, pero su relación se ve obstaculizada por una serie de malentendidos, intrigas y, por supuesto, secretos familiares. Descubrimos que la familia de Kan tiene una historia compleja, con un padre ausente y un hermano gemelo problemático que regresa para complicar las cosas.
Estos elementos, aunque presentados en un tono más ligero, ponen de manifiesto cómo las familias disfuncionales pueden afectar la capacidad de los individuos para construir relaciones saludables. Lo que hace a Erkenci-Kus relevante para nuestro tema es que muestra cómo incluso en una comedia romántica, los secretos familiares pueden tener un impacto significativo en la relación de los protagonistas. La serie explora cómo Can y Sanem deben aprender a confiar el uno en el otro y a superar los obstáculos que les presenta su pasado para poder construir un futuro juntos. Es un recordatorio de que la comunicación y la transparencia son fundamentales para superar los desafíos que plantea el pasado. Un dato interesante de Erkenci-Kus es que fue un fenómeno internacional, catapultando a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama mundial. La serie fue vendida a numerosos países y tuvo un gran éxito entre el público joven, gracias a su trama fresca, sus personajes carismáticos y su hermoso paisaje de Estambul. Este éxito internacional también demuestra el atractivo universal de las historias de amor que superan obstáculos, incluso aquellos impuestos por las propias familias. Y ahora, llegamos al plato fuerte de este vídeo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la serie que los unió, los catapultó a la fama y, aparentemente también los separó, Senkalkapm. Preparémonos para desmenuzar los rumores, las especulaciones y los posibles secretos que rodearon este romance que cautivó al mundo. Senkalkapm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. La serie fue un éxito rotundo desde el principio, gracias a la química innegable entre Hande y Kerem. La relación ficticia entre Eda y Serkan pronto se convirtió en una realidad, y los actores confirmaron su romance fuera de la pantalla. Durante meses, Hande y Kerem fueron la pareja del momento, adorados por los fans de todo el mundo. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y parecían vivir un cuento de hadas. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, con fans de todo el mundo siguiendo cada uno de sus movimientos. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. En 2022, se anunció la ruptura de Hande y Kerem, dejando a sus fans devastados. A partir de ahí comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre las razones de la separación. La noticia de su ruptura fue un golpe para sus fans, que habían idealizado su relación como un ejemplo de amor verdadero. Algunos apuntaron a las agendas apretadas de los actores y a la dificultad de mantener una relación a distancia. La fama, con sus exigencias y viajes constantes, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. La presión de mantener una imagen pública perfecta también puede haber contribuido al desgaste de la relación. Otros, sin embargo, sugirieron que había algo más oscuro detrás de la ruptura, algo relacionado con las familias de los actores. Aquí es donde las cosas se ponen más turbias y entramos en el terreno de la especulación. Los rumores sobre la desaprobación familiar han sido persistentes, pero es difícil determinar su veracidad. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y los rumores. Algunos medios de comunicación turcos informaron que la familia de Kerem no aprobaba la relación con Hande, debido a su diferente trasfondo familiar y a la imagen pública de la actriz. Se dijo que la familia de Kerem, proveniente de una familia de diplomáticos y empresarios, consideraba que Hande no era lo suficientemente buena para él. Según estos rumores, la familia de Kerem buscaba una pareja con un perfil más discreto y tradicional. Por otro lado, también se rumoreó que la familia de Hande no estaba contenta con la forma en que Kerem manejaba la relación, considerándolo demasiado egocéntrico y poco comprometido. También se mencionó la presión mediática y el acoso constante de los paparazzi como factores que contribuyeron a la ruptura. La constante atención de los medios pudo haber exacerbado las tensiones dentro de la relación. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Lo que sí sabemos es que su relación, que comenzó como un cuento de hadas, terminó en medio de la polémica y la especulación. Y aunque no podemos confirmar la veracidad de los rumores sobre los secretos familiares, es innegable que las presiones externas y las expectativas del público jugaron un papel importante en su ruptura. Su caso es un claro ejemplo de cómo la fama puede complicar las relaciones personales. Un dato interesante de Senkalkapm es que fue vendida a más de 80 países y se convirtió en un fenómeno mundial, especialmente en América Latina y España.
La serie fue elogiada por su química entre los protagonistas, su trama fresca y su hermosa fotografía. El éxito global de la serie también contribuyó a la presión sobre la relación de Hande y Kerem, ya que se convirtieron en figuras públicas internacionales. Ahora, pasando de un amor que floreció en el set a uno que quizás se vio afectado por el peso de la historia, quiero hablarles de Payitat, Abdulhamid. Esta serie nos permite ver cómo las intrigas palaciegas y las ambiciones familiares pueden tener consecuencias devastadoras a nivel político. Esta serie histórica se centra en la vida de Abdulhamid II, uno de los últimos sultanes del Imperio Otomano. Si bien no se centra directamente en una relación romántica principal como las anteriores, las intrigas palaciegas, las alianzas y traiciones familiares son el núcleo de la trama. Abdulhamid debe navegar un mar de conspiraciones, tanto internas como externas, para proteger el imperio en sus momentos finales. Las relaciones familiares son tensas, marcadas por la ambición de poder y los secretos. Los hijos del sultán, sus esposas y otros miembros de la corte están constantemente involucrados en juegos de poder, y las alianzas cambian constantemente. Los secretos del pasado amenazan con salir a la luz, poniendo en peligro la estabilidad del imperio y la vida del sultán. La relevancia de esta serie para nuestro tema radica en que muestra cómo los secretos familiares y las dinámicas de poder pueden tener consecuencias devastadoras, no solo a nivel personal, sino también a nivel político y social. Los secretos ocultos durante generaciones pueden resurgir para destruir imperios. Es una advertencia sobre el peligro de mantener secretos y cómo estos pueden corromper incluso las instituciones más poderosas. Un dato curioso sobre Payitat, Abdulhamid, es que se filmó en un palacio especialmente construido para la serie, recreando con gran detalle la opulencia y el lujo de la corte otomana. La serie es conocida por su vestuario elaborado y su cuidada ambientación histórica. La inversión en la producción refleja la importancia que se le da a la representación de la historia y la cultura turca. Para finalizar, quiero mencionar brevemente Kurulus Osman. Esta serie, secuela de Dirilis, Ertuğrul, narra la historia de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Al igual que Payitat, Abdulhamid, esta serie se centra en la política y las batallas, pero las relaciones familiares y las rivalidades también juegan un papel importante. Las tribus turcas están divididas por luchas de poder y alianzas cambiantes. Los miembros de la familia de Osman deben navegar estas turbulentas aguas, enfrentándose a traiciones y conspiraciones. Los secretos del pasado pueden afectar el futuro del imperio, y Osman debe tomar decisiones difíciles para proteger a su pueblo. La relevancia para nuestro tema radica en que muestra cómo los conflictos familiares y los secretos pueden amenazar la estabilidad de un imperio en formación. Los lazos de sangre no siempre garantizan la lealtad, y las ambiciones personales pueden superar el bien común. Es una reflexión sobre la naturaleza humana y cómo la ambición puede corromper incluso a los miembros de una misma familia. Un dato interesante sobre Kurulus Osman es que se filmó en paisajes impresionantes de Turquía, recreando la vida nómada de las tribus turcas en el siglo XIII. La serie es conocida por sus escenas de batalla espectaculares y su trama llena de acción. La autenticidad de la producción y la representación de la cultura turca han contribuido a su popularidad. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas donde los secretos familiares, las rivalidades y las presiones externas han marcado las relaciones, tanto en la ficción como en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan encontrado interesante la forma en que los dramas familiares pueden influir en el destino de los personajes y quizás, incluso en el de los actores que los interpretan. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita y qué opinan sobre el tema de los secretos familiares. Dejen sus comentarios aquí abajo. Nos interesa conocer sus opiniones y reflexiones sobre este tema tan complejo y universal. Y como siempre les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Seguiremos explorando los dramas, los amores y los secretos del mundo de las series turcas.